Muy buenas a todos, yo soy José Miguel Llaverías y en este video les traigo una presentación de mi proyecto final para la materia de microprocesadores 1 utilizando el microprocesador 8086. En este caso yo les estaré presentando un controlador para hornos. El objetivo de este proyecto, de esta interfaz y de este programa es que básicamente crear un dispositivo en el cual podamos controlar tanto la temperatura como el tiempo de cocción en el horno, en un horno. Entonces, por medio de este podemos controlar qué temperatura va a estar en ese ambiente y a cuánto tiempo estará sometida la comida a esta temperatura. Pero no solamente eso, sino que estos valores podemos estarán presentándose en una pantalla LCD y el sistema estará controlado por un teclado matricial, permitiéndonos así poder elegir qué temperatura en específico queremos en el horno y qué tiempo en específico queremos que dure nuestra comida a esa temperatura. Una ventaja de esto es que muchos de los hornos actuales funcionan con sistema de potenciómetro o perilla y no es muy preciso la cantidad de tiempo o la temperatura que elegimos, pero por medio de este programa sí nos permite esa facilidad, que podemos tener valores exactos. Entonces vamos a comenzar. Esta básicamente la interfaz que estarán viendo el usuario, la LCD y el teclado matricial. El calentador del horno, que sería básicamente el dispositivo que va a estar creando el ambiente dentro del horno, aumentando la temperatura, y la temperatura del horno, que eso básicamente estoy simulando con un dispositivo llamado LM35. Estoy simulando a qué temperatura está el sistema. Esto básicamente para prueba, esto no es un componente que va a estar físicamente, pero para yo probar es necesario para hacer la simulación. Entonces, en este programa existen dos modos. El primero es el modo manual, en el cual estarán presentándonos opciones para poder seleccionar la temperatura en específico que queremos y el tiempo. Ya en modo automático van a hacer algunas recetas preconfiguradas. Vamos a comenzar con el modo manual. Modo manual, vamos a introducir un valor. Cabe destacar que aquí hay varias condiciones, y es que si yo ingreso un valor mayor a 130, vamos a decir 150, el programa me lo va a borrar. Esto sucede por lo siguiente: el LM35 que estoy usando llega a una temperatura máxima de 150 grados. Entonces yo le puse un límite de 130 para yo poder hacer pruebas poniéndole a una temperatura mayor de la que yo había seteado. Entonces yo le puse 130 de límite, pero en la realidad esto puede variar mucho, porque hay veces que necesitamos más temperatura en los hornos. Entonces se puede sencillamente variar este set point, este límite en el programa, y ponerlo a una mayor temperatura. Eso no es inconveniente, solo que para este caso lo puse el límite a 130. También, si tú vas a introducir un número de 4 dígitos, el programa te va a eliminar ese número. O sea que tienes que poner un programa de 3 dígitos y menor a 130. Vamos a continuar. Luego nos pide el tiempo. Este tiempo estará dado en minutos. No va a pasar lo mismo cuando introducimos 4 dígitos, perdón. Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, podemos entrar a un tiempo mucho mayor a 130. Entonces, aquí nos está presentando, esto es como un preheat, un precalentamiento del sistema. Como saben, hay algunas personas que no quieren, tener la comida y que la temperatura vaya llegando mientras la comida está ahí, sino que quieren primero que esté calentado el sistema y luego entrar en la comida. Entonces, en este caso, el sistema nos está diciendo que él va a precalentar el horno. Nos está mostrando la temperatura actual, que es 108, y la que seleccionamos, 125. Entonces yo la voy aumentando. Esta medición que hay tiene básicamente una eficiencia de un 98%. Digamos, si aquí hay 120, aquí hay 118. Pero eso es básicamente un 2%, lo único que varía. Eso por la configuración realizada en el programa. Cuando llega a la temperatura,
básicamente nos va a presentar que el calentador está listo. Si la temperatura está a su punto o una temperatura mayor, el calentador estará apagado y el tiempo comenzará a disminuir hasta llegar a cero. Entonces, en este caso, mientras el tiempo está corriendo, si la temperatura sube a más de 25, el calentador se va a mantener apagado. Si la temperatura disminuye a menos de 125, entonces el calentador comenzará a funcionar y comenzará a calentar todo el sistema del horno. Como ven aquí, si yo sigo bajando y sigo bajando, el calentador siempre se mantendrá ahí activado. Si yo vuelvo a subir, el calentador se me va a apagar. Entonces ya vamos a esperar que el sistema llegue al final. En este caso yo le puse minutos porque lo ideal en el programa en físico estaría representado en minutos el tiempo que duraría el alimento adentro, pero en este caso yo le aumenté la velocidad, lo puse un poco más rápido para poder hacer este ejemplo. Vamos a esperar que termine. Luego ya cuando termine nos va a presentar un mensaje que nos diga comida lista. Ya cuando va a presentar este mensaje, él va a, vamos a mostrarlo aquí, incluso para que lo puedan ver. Si el calentador está encendido, él va a apagar el calentador y ya va a decir que nuestro tiempo terminó. Apaga el calentador si estaba prendido y nos va a decir comida lista, ya la puedes retirar. Le vamos a igual a enter y ya nos va a volver al menú inicial. Pueden seguir haciendo pruebas en modo manual, pero vamos a pasar al modo automático para poder avanzar. En este caso ya hay varias recetas listas. Nosotros podemos verla, ver la receta 1, que sería modo de pizza. Tienen 5 recetas. En este caso la temperatura será 80 grados a un tiempo de 100 minutos. Si le damos aquí para atrás y seleccionamos la segunda, modo lasaña, una temperatura de 90 grados a 120 minutos y así sucesivamente. Modo 3, modo pastelón, 100 grados 140, modo galleta 110 a 160 minutos y modo 5, modo bizcocho 120 a 180 minutos. Entonces vamos a seleccionar, vamos a decir modo 2, modo lasaña. Si yo le doy a enter, entonces me va a comenzar el proceso de calentador. En este caso, como vimos, la temperatura seleccionada básicamente fue 120 grados, pero ya estaba en 120 grados aquí. Entonces, por eso muestra el calentador que está listo ya. La temperatura seleccionada era 90 grados. Ya que pasó de 90 grados, como vemos aquí, entonces el calentador nos mostró que estuvo listo y va a comenzar el tiempo ahí hasta llegar a 0. Si yo igualmente comienzo a bajarlo y baja de 90, pues claro, si apago el calentador va a comenzar a bajar la temperatura. Entonces va a encender el calentador. Esto se hace así para que él pueda básicamente mantenerse a esa temperatura. Si sube un poquito se apaga, si baja un poquito se vuelve a encender y así se mantiene en esa temperatura seleccionada. Luego que termine el tiempo nos va a presentar el mismo mensaje de comida lista y podremos volver al menú inicial y realizar el proceso nuevamente. Comida lista, igual. Vamos a presentarle modo, elige el siguiente. Ahora vamos a presentarle aquí con la temperatura bajitita. Le damos igual, mírenlo aquí. Si no hubiera estado la temperatura lista, él me hubiera pedido que hiciera el preheat, el precalentamiento y ya. Cuando llega me dice calentador listo y sigue el proceso. Entonces vamos a pasar el código ahora a mostrarlo. Eso sería básicamente todo. Tenemos la etapa de control, que básicamente es microprocesador 8086 con todas las interfaces para la PPI, para manejar estas interfaces con más puertos. En este caso estoy utilizando el puerto A para el LCD y para el teclado matricial, el puerto B para todo lo que es control y el puerto C para el ADC y también para el teclado matricial. Yo tengo la mitad del teclado matricial en el puerto A y la otra mitad en el puerto C.
En este caso tengo un ADC 0804 más una interfaz que controlo por el puerto B para decirle cuándo yo quiero leer el dato, cuándo yo quiero que me muestre el dato, ya que estoy usando ese puerto para dos cosas, para el matricial y para el ADC. Luego está una etapa de potencia, el cual básicamente es un flip flow para yo decirle cuándo yo quiero que se me quede prendida la lámpara o cuándo no. Que mande el pulso a un autoacoplador y este manda el pulso al tría que va a mandar a encender la lámpara. O sea, básicamente sería todo el circuito físico. Vamos a pasar al programa. Este programa es un poquito largo, bastante, pero vamos a explicarlo lo más rápido posible. Primero tenemos la configuración de la PPI normal, que ya lo hemos visto. La inicialización de la PPI, los comandos de control que yo lo mando los comandos de control que yo le envío para poder inicializarla. Luego está el menú principal, aquí el clear, las palabras, elija, esto básicamente todo esto es palabras. Elige el modo, salto de línea, primero manual, espacio, automático. Luego aquí se queda en la lectura del teclado, que esto se queda en un bucle, esperando que tú le digas cuál de las opciones tú vas a coger. Cuando tú la seleccionas, entonces puedes seleccionar el modo manual o el modo automático. Y entonces te va a dirigir el modo manual o aquí el modo automático. Aquí se va automático. Y entonces primero vamos a ver el modo manual ahora. El modo manual, como ven, todo esto es presentar el mensaje. Modo manual, ingreso de temperatura, lectura de teclado. Entonces en esta lectura de teclado básicamente está haciendo como un desplazamiento en 4 bits de teclado matricial. Él hace un desplazamiento y los otros 4 él lo usa para leer. Si digamos manda un bit y dependiendo de qué botón tú elijas de esos 4, él lo va a comparar con un valor en un registro. Digamos, aquí yo lo puse en decimal, pero básicamente se puede comparar en binario, hexadecimal. Él lo compara y te manda ese número que tú elegiste. En este caso, aquí están los números. Dependiendo del número que te elijas, se imprime ese número. Y también te manda un segmento de código que te va a guardar ese número en la variable de temperatura. En este caso, sería esta parte. Primero ya verifica que tú dejes de presionar la tecla para que no haya un error de información. Te guarda, el primero que tú guardas se lo manda a la centena, luego a la decena y luego a la unidad. Va de mayor a menor. Cuando se llena, ya pasa a este menú que es Enter, que es cuando tú le das a Enter, si ya están todos los dígitos seleccionados, ahí ahora hace la comparación. Primero deja de presionar, luego si tú no has puesto 3 dígitos, bórrame el dato y inicia nuevamente hasta que tenga 3 dígitos. Impedir que pase el siguiente menú sin ingresar ningún valor. Básicamente que no tenga una temperatura mayor de 127 o 130. En este caso puse 127. Guardado de valor de temperatura en variable. Aquí guarda esa temperatura que tú ingresaste en una variable y te pasa después al siguiente menú, que sería el menú 1.1, el cual es el mismo proceso, pero ahora con el tiempo. Todo lo mismo, pero en vez de la variable temperatura, ahora se va a guardar en la variable tiempo. Lo mismo, el mismo bucle, unidad, decena, centena y así. Vamos a pasar al siguiente, que sería el menú 1.2, que sería el precalentamiento. En este caso, luego de presentar el valor actual, él te lee el ADC. Primero él te lee el ADC, luego que te lo lee el ADC, ahí ese valor te lo va a convertir a hexadecimal. Con este convertido hexadecimal a decimal, te lo convierte. Cuando te lo convierte, te va a presentar cada uno de los dígitos. Te va a presentar la unidad, la decena y la centena. O sea, te va a mostrar el dato completo que está leyendo. Luego, aquí te lo divide entre cada uno. Esto es parte del conversor, todo esto es parte del conversor. Y aquí él te lo muestra. Luego él te va a mostrar la temperatura que tú habías seleccionado. Te pone este divisor indicándote que te va a poner ahora la que tú habías seleccionado.
y listo. Por eso es que se ve de que 120 de 130. O sea, ¿cuánto te falta para llegar? Y así. Y este es un tiempo que yo le puse, un cronómetro, para que no me esté actualizando todo el tiempo, sino que espere por lo menos unos cuantos microsegundos para poder volver a actualizar. Y que no siempre esté ahí actualizándose, porque después no se vería bien la LCD de Proteus. Luego pasamos al menú 1.3, que sería una alarma cuando llega. Este va a presentar, bueno, el calentador está listo. Y ya cuando el calentador está listo, este código básicamente de lectura de teclado es más pequeño, porque aquí es lo único que está esperando que tú le des Enter para poder continuar. Luego el timer del menú 1.4. Ya cuando tú le das Enter, que la temperatura está lista, él te va a mostrar el tiempo. Va a volver a lo mismo como la temperatura. Va a ir a un lector ADC. La lectora de ADC te va a este va a mostrar la temperatura. Te va a mostrar en qué temperatura está. Y también te va a mostrar el tiempo. En esta parte, este lee la temperatura. Te muestra la temperatura. Y en la parte de aquí arriba, antes de esto, aquí está el tiempo. Primero te muestra el tiempo. Míralo aquí, tiempo. Te muestra el tiempo dividiendo las variables aquí en estas tres. Y luego va el lector ADC para mostrar la temperatura. Es el mismo código que ya vimos anteriormente. Entonces con su convertido hexadecimal, y ya luego presentar cada uno de los dígitos. Este es el conteo que yo utilizo para decirle a qué velocidad yo quiero que él me vaya decrementando, dependiendo de esta variable a constante tiempo. Si yo lo aumento, va a durar mucho más tiempo, porque ya tiene que llegar a 0 esa variable para poder restármele 1 al conteo. Si yo lo aumento esta variable, entonces va a durar más tiempo para poder decrementarse el número. Luego está la alarma de finalización de comida lista, que sería el menú 1.5. Aquí te va a decir comida lista. Y entonces él va a esperar que tú le... la lectura de teclado es pequeña, porque al igual que el mensaje que vimos anteriormente, él solamente está esperando que tú le des Enter y ya. Y te vuelve menú inicial. Si tú quieres manual o automático. Cuando tú seleccionas automático, en este caso, él te va a presentar, ¿verdad? Que si todo la parte de la LCD. Y aquí va a esperar que tú le des a una de estas opciones. En este caso yo solamente estoy utilizando 5, a pesar de que están habilitados todos los números. Yo nada más estoy utilizando 5 modos, que serían estos: o pizza, o lasaña, o pastelón, o galletas, o bizcocho. Se le pueden agregar muchas más recetas en caso de, pero como ven, sobran más dígitos el teclado matricial. Entonces, ya en modo pizza, si seleccionamos modo pizza, va a presentar toda la parte de la LCD. Primero nos va a mostrar el tiempo que va a durar. Primero nos va a mostrar aquí la temperatura en este caso 80, nos lo va a mostrar. En este caso el tiempo que serían 100 minutos para este, que sería todo esto. Y ya luego de ahí, él está esperando en este código que uno le dé Enter o atrás. Si tú le das a Enter, entonces él va a pasar a esta parte del código que va a guardar todos los parámetros en las variables de control. La temperatura que es 80, el tiempo que es 100, lo va a guardar en las respectivas variables y va a ir a los segmentos de código que vimos anteriormente y va a comenzar el proceso de precalentamiento, de esperar el tiempo y de finalización. Si le dice que vaya para atrás, entonces en este código este va a volver al menú anterior. Y ya a partir de ahí, en el modo lasaña y los demás modos, es básicamente lo mismo, solo que cambia el tiempo y la temperatura. Modo pastelón, ya a partir de aquí es lo mismo, todo. Entonces eso básicamente ha sido todo por hoy, por este código. Modo bizcocho también, aquí. Y ya, hasta llegar hasta el final. Y aquí serían todas las variables que utilizamos. La variable para los teclados, que serían estas, la de tiempo, la de temperatura y las demás temperaturas de unidad y decenas que se usan a lo largo del código.
Entonces sería todo por hoy, por este video, por este proyecto. Espero que les haya gustado, que hayan podido disfrutar de este proyecto y que lo hayan encontrado también interesante y muy útil. Cualquier pregunta me lo dejan en los comentarios y nos vemos en un próximo proyecto.